Ay, recién se está grabando la clase, me parece. Entonces, el otro empleador sí puede, sí te puede dar de alta, pero le va a salir sí el mensajito que que el otro empleador, la empleadora no te ha dado de baja, pero sí lo puede hacer. Erika me dice, a ver. Ah, ya, me dices, pero el empleo, es que si no lo hace, si no le entrega, le va a caer una multa. O sea, sí o sí, porque como te digo, la SUNAT solicita, llega la carta instructiva porque te puede llegar en cualquier momento al empleador y ¿qué solicita? Solicita que le envíes las altas. Bueno, ahora como todo es virtual, entonces te solicita que envíes, pues, ¿no? Las altas y que esta alta tiene que estar firmada. Ahí hay que tener cuidado. Si la alta no está firmada, porque tú le puedes enviar las altas y si esta alta no está firmada, entonces para el trabajador, para la SUNAT, te va a hacer la observación y es probable que te caiga la multa, porque acá te indica que el alta tiene que estar firmada. Me dice, ¿qué debe ir en el alta? En el alta va todo lo que es, en este caso, todos tus datos, lo que ya hemos visto en la anterior, va tus datos, va el tipo de contrato, va tu remuneración. Ahí también se va a tener que considerar tu correo electrónico, tu número de celular, que ahora también ya te pide desde el 2018, es obligatorio considerar esos datos porque si no, no te permite guardar. Eh, el tema de también si estás en AFP o NP, si eres personal de confianza, de dirección, todos esos datos se te va a considerar en el alta, en el T registro. Sí, claro, Victoria. Tiene que estar tu firma. Tu firma, tu DNI, tu huella, así es. Sí, se tiene que todo se tiene que registrar en el T registro. Como ya lo hemos dicho, todo trabajador tiene que estar y o el o el ya sea el trabajador o ya sea lo que es los practicantes también, porque hay en algunos casos que a sus practicantes tampoco lo declaraban, ¿no? O no lo ponían en el T registro. Y también se tiene que considerar en el T registro a los practicantes. Entonces hay que tener cuidado en esto, ¿no? ¿A quiénes vamos a registrar? Ya hemos dicho que son a los trabajadores, a los pensionistas, al personal en formación, y esto vamos a llamarlo practicantes, ¿no? Ahí también hay la modalidad formativa, laboral. En este caso, hay que tener en cuenta que el llenado de los practicantes no es en la misma pestaña no es en la misma pestaña que al llenar al trabajador, los datos del trabajador, ¿no? Sino es en una pestaña distinta, ¿sí? Hay que tener cuidado a la hora porque a veces dicen, no, pero no está acá, no, entran a donde dice trabajador y dicen, pero no está, no va a estar ahí, pues porque hay otra pestañita a su costado donde te indica, ¿no? Donde te indica que tienes que llenar a los practicantes. Entonces, hay que tener bastante cuidado con el tema de cómo llenar en el T registro, ¿no? Cómo hacer las altas, cómo llenar al trabajador, al pensionista también es una pestaña aparte. El personal terceros, también tenemos que registrar al personal tercero. Entonces, también es una pestaña aparte al personal en formación. ¿A quienes llamamos al personal en formación en este caso? Entonces, entonces,
Leonardo, me escribiste me dicen, eh, en ambos casos te pide, o ya sea la SUNAFIL cuando hacen una inspección, o ya sea la SUNAT. La SUNAT envía una carta, la SUNAT envía una carta instructiva también. Y la SUNAFIL también, porque la SUNAFIL ve sobre todo el tema del derecho del trabajador, ¿no? Que le hayas hecho en el caso de, por ejemplo, de la liquidación. A veces, ¿qué es lo que pasa en algunas empresas? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, por ejemplo, este trabajador, no le han pagado, pues ya pasó un mes y no le han hecho el pago de sus liquidaciones. Entonces, este trabajador va a la SUNAT, ¿no? A presentar, decir, ¿sabes qué? No me han pagado y presentan su caso. Entonces, ¿qué hace la SUNAFIL? Hace una investigación, ¿no? A la empresa y ahí es donde solicita, ¿no? Y probablemente no solicite solamente por ese trabajador, porque ustedes saben que todas las denuncias son anónimas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te pide de todo, de todo, de todo y por un periodo de tiempo. Entonces te dice, ¿sabe qué? Hoy día te envía la notificación y te indica, ¿no? De que de que quiere el personal que has estado desde enero hasta la fecha que ha llegado a tu carta. Entonces tienes que enviar, ¿no? Todos los datos. ¿Por qué? Y ahí va a revisar si están haciendo los pagos correctos en la fecha, en los plazos establecidos según el decreto, ¿no? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado porque el hecho de que te digan o el hecho que digan, no, ya ha cesado en enero. Es más, puede haber que haya cesado el año pasado, en el 2023, y ahora ahora junio o mayo que ha pasado también haya habido una denuncia por algo así, ¿no? Entonces también se abre, entonces te van a solicitar del año anterior, ¿no? Entonces pasa, sucede, entonces por eso que les digo que tengan bastante cuidado. Sí, dice Jimena, si una empresa tiene a un trabajador o practicante sin contrato, claro que sí. Es grave, o sea, porque este trabajador se puede ir a la SUNAFIL. Entonces, si este trabajador no tiene contrato, pues se va a volver indeterminado. Es más, es indeterminado ya, ¿no? De por sí, porque no tiene un contrato. Y encima que, claro, hay también tiene una falta y es grave, obviamente. Evelyn me dice, ¿cuánto es el tiempo límite para activar en el T-registro? Es decir, si hoy día ingresó un colaborador y no le di de alta, a ver, vamos a volver a explicar el tema de los plazos, que es importante que todos los conozcamos y más que todo la persona que hace el registro, ¿no? Más que todo las personas que hacen el registro del llenado del registro. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bastante cuidado, porque conocer estos plazos que son importantes. El plazo máximo para dar de alta, ¿qué es lo que nos dice? Que es dentro del día, que quiere decir que yo hoy día, si yo ingreso a trabajar hoy 11 de junio, yo tengo que darle hoy día de alta a este trabajador. Hoy día o sea, tengo hoy como plazo máximo de darle al trabajador, si no, ya tengo ya estoy haciendo una falta, ¿no? Tengo una falta aquí. Me dice, ¿se puede pagar primero la liquidación? Y pues no, es que tienes que darle, lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es el plazo para darle de baja al trabajador? Nos dice que es al día siguiente de la fecha de término de la prestación de la suspensión o el fin de la condición del pensionista, ¿no? Con el fin de la obligación de realizar las aportaciones a salud, porque recordemos de que también eh, si no le damos de baja, es que quiere decir que que ese trabajador sigue activo y se tiene que dar lo que es las aportaciones, ¿no? Y claro, el pago de la liquidación son dentro de las 48 horas. Hay que tener
en cuenta eso. Ya lo habíamos dicho cuando vimos el tema de liquidaciones, le habíamos indicado el plazo, ¿no? Y ahora también puedes llegar, puedes tener, ¿no? Una previa coordinación con el trabajador. Quizás en tu empresa, tienen quizás fechas de pago, ¿no? Quizás solamente pagan todos los lunes o solamente pagan todos los martes. Por lo general, por lo general, las empresas dan bastante prioridad en el tema del pago de la liquidación. ¿Por qué? Porque eso también hay una infracción, hay unas multas si es que tú no pagas a tiempo. Entonces, por eso es importante conocer cuánto es el tiempo de hacer el pago de la liquidación. En este caso son 48 horas o previo coordinación con el trabajo, bueno, con el ex trabajador y decir, ¿sabes qué? El próximo lunes te van a hacer el pago, ¿no? Entonces, pero ese lunes ustedes, como ya han quedado, han acordado con el ex trabajador el pago, entonces ese día tienen que hacer el pago también. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado con el plazo, conocer el tema de los plazos que nos dice en el decreto, ¿no? Es importante que podamos leer y conocer un poco de los decretos porque ahí nos van indicando qué pasos debemos de seguir para no cometer estas faltas, ¿no? En todo caso, en el caso de lo que son, bueno, estábamos diciendo del tema de las constancias, que también hay un plazo. En el tema de las constancias hay un plazo. ¿Cuál es el plazo? En este caso ya lo habíamos dicho, para el caso de las altas es al día hábil siguiente del inicio de la prestación de servicios. En el caso de la modificación o actualización, dentro de los 15 días calendarios siguiente a la fecha en que se produjo la modificación o la actualización. Entonces, aquí también tenemos que tener bastante cuidado. No, no es simplemente ya, le voy a dar, me confundí, no sé, por decirlo, este trabajador no era sindicalizado, le puse sindicalizado, pero me di cuenta, ¿no? Me di cuenta. Entonces, como me di cuenta antes que la SUNAT me observe, entonces hago la modificación, pero tenemos que también hacerle firmar al trabajador, decirle, ¿sabes qué? Mira, pasó esto y estamos haciendo modificación, ya, te vamos a poner. O viceversa, ¿no? El trabajador ya ingresó, ya tiene ya un año trabajando y bueno, ¿no? Ahora es un personal sindicalizado, entonces tenemos que también modificar y poner que el personal es sindicalizado y tenemos que llamar al trabajador, decimos, hemos modificado tu, este, tu alta, entonces tienes que firmar también el documento, ¿no? Tenemos que tener bastante cuidado con esto, tenemos que tener bastante cuidado con la constancia también de baja, ¿no? Dice. En el caso de la constancia de baja, nos dice que solo aquellos casos que sea solicitado, si es que nos solicitan, le entregamos, ¿no? En este caso nos dice que tenemos 2 días de plazo, ¿no? 2 días calendario de plazo, si es que nos llegara a solicitar el trabajador o el ex trabajador, ¿no? Entonces, eso también tenemos que considerar. Claro, del alta ya hemos dicho que sí se da copia tiene el plazo es al día hábil siguiente del inicio de la prestación de servicio. Y hay que recordar que tiene que estar firmada con huella. Entonces, eso también, ¿sí? A ver, ¿qué más lo que nos dice según eh, qué es lo que debe estar consignado en el T-registro o en la planilla, ¿no? Electrónica? ¿Qué información? Y que es importante y justo lo que ya les decía, los que ya ven quizás llevan más tiempo en lo que es el registro ven el tema del T-registro, como ya saben y ya les había indicado, ahora nos pide, ¿no? ¿Qué nos pide? La información del sistema financiero, ¿no?
en la cual se va a abonar la remuneración del trabajador, ¿no? Y también nos dice el número de cuenta del trabajador, el cual le abona su remuneración. ¿Y esto desde cuándo ha sido ya obligatorio? Desde a partir de enero del 2018, ¿no? Desde enero del 2018 ya nos pidieron como un tema obligatorio, ¿no? Que debemos de consignar. ¿Qué más? ¿Qué más se añadió en esta resolución ministerial, ¿no? En esta resolución ministerial, ¿qué es lo que se añadió también como obligación del empleador? El número de teléfono, ¿no? Del trabajador. Si bien es cierto, podías poner, era opcional antes de ponerlo, pero ahora a partir de enero del 2018 ya es obligatorio, ¿no? Y el correo electrónico del trabajador. Entonces, hay que tener aquí en cuenta eso. Eh, en el caso del número telefónico y el correo electrónico, sí se demoró un poquito más. Esto fue en marzo, si más me equivoco, claro, en marzo del mismo año, ¿no? En marzo de 2018, se incluyeron ya estos dos como obligatorios, porque si bien es cierto, sí estaban las casillas, pero no era obligatorio. A partir de esta fecha ya fue obligatorio de considerar estos datos, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros ya también lo vimos en unas clases, en unas sesiones anteriores, cuando hacemos la declaración o hacemos nuestra declaración anual nosotros de persona natural, eh, ya no, ahí, o sea, puedes consignar o es más, ya te sale directo ya tu número de cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué te sale directo el número de cuenta? Porque ya la SUNAT tiene tu número de cuenta porque lo tiene en el alta. Entonces, como está en el alta, ese número de cuenta jala. Entonces, ahí solamente ¿qué es lo que te piden? Te piden solo que constates que esté bien o que pongas otro número de cuenta, ¿no? Entonces, ya eso va a depender de ti. Pero ya la SUNAT tiene. Me dice Ana, ya. El número de esta resolución, o sea, de este cambio que hubo, que les está indicando, estos fueron cuatro ítems, se podría decir así, que son obligatorios. Está en la resolución ministerial 242-2017-TR. Ahí lo puedes encontrar. Esto de aquí, como digo, se dio en el 2018. A partir del 2018 ya fue obligatorio considerar estos datos, ¿no? Del sistema financiero, del número de cuenta del trabajador, el número de teléfono del trabajador y el correo electrónico, ¿sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, nos dice, a ver, ¿qué empresas deben actualizar esta información en el T-registro, no? Nos dice que deberán revisarlo de acuerdo a los siguientes plazos. ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son estos plazos que tenemos? Si bien es cierto, cuando hacen una modificación o cuando hicieron esta modificación de la resolución ministerial 242-2017-TR, nos dieron unos plazos porque si bien es cierto, no lo teníamos, porque yo me acuerdo mucho que no, bueno, en la empresa había, pues que eran como 300 trabajadores, ¿no? Y salió esta nueva resolución que se tenía que dar sí o sí, porque ya era obligatorio consignar estos datos, los primeros dos datos, ¿no? Que fue en enero del 2018. El primer dato que era el sistema financiero y el otro era el número de cuenta, ¿no? Entonces nos daba un plazo. ¿Hasta cuándo? Porque mm, también iba a ser, no iba a ser en 2, 3 días, ¿no? Porque si tienes una cantidad de trabajadores, entonces para hacer ese levantamiento o considerar todos esos datos, nos dieron el plazo. ¿Y qué nos decían este plazo? Nos decía que los que tenían más de 10 trabajadores, era hasta el 28 de febrero del 2018, ¿no? Y los que tenían de 1 a 10 trabajadores era hasta el 31 de marzo del 2018. Entonces, habían dado un plazo prudente como para poder considerar esta información, ¿no? En el registro, que ahora en día es obligatorio ya el personal que ingresa eh, nuevo, ya tienes que tenerlo, ¿no? Tienes que ingresarlo. Es un dato obligatorio
que te pide, ¿no? Ahora, para la entrega de la constancia, cuando fue el COVID, si bien es cierto, antes era el tema físico, ¿no? Antes del COVID era todo el tema físico ya. Cuando se vino lo que es el COVID, ya se implementó también de que no solamente sea físico, sino también que sea electrónico, ¿no? Entonces también tú le puedes dar tu constancia, mediante un correo electrónico, ¿no? Y lo otro es también que se debe de verificar la información de la carga inicial. La carga inicial, en este caso, ¿con qué finalidad? ¿No? A fin de que proceda lo que corresponda a la baja, a la modificación, a la actualización o de ser necesario completar algún dato faltante, ¿no? Hay que tener cuidado también, y ya lo vamos a ver más adelante con el tema del PLAME, que es lo que pasa que en algunos casos ya habíamos visto ya una planilla, por ejemplo, yo hoy día, ¿no? Por ejemplo, hoy, 11 de junio de 2024, ingresó un trabajador debí de dar de alto hoy día. Y bueno, me olvidé porque, bueno, tenía otros pendientes, otra cosa y no le di de alta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya se viene, llegamos al siguiente mes, llegamos al mes de julio y voy a hacer lo que es la declaración del PLAME. Hago lo que es la declaración de PLAME y yo tengo mi planilla, pues que tengo 15 trabajadores, ¿no? 15 trabajadores y yo, por ejemplo, cuando hago mi declaración en plan, me jalo lo que está en el registro solito en automático, le doy clic y solito me baja todos si hay nuevos, si hay altas, si hay bajas, me baja en el plan. En el plan ya no me va a jalar la cantidad, sino quizás me va a jalar -1. ¿Por qué? Porque yo no he ingresado en este registro a este nuevo trabajador. Entonces ahí recién nos va a alertar, ¿no? Porque yo tengo 15 en mi planilla, que lo y voy a hacer la comparación, y me sale solamente ahora 14. ¿Y por qué no está el otro trabajador, ¿no? Que ya ingresó, ya tiene ya pues casi un mes que ha ingresado y no está, entonces ahí también tenemos ya una falta y tenemos que ingresarlo. No nos dimos cuenta, ahorita tenemos que ingresar a ese trabajador, hacer todos sus datos, hacerle el alta en el de registro, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer la declaración en el plan, ¿sí? Ana me dice el número de resolución. A ver, el número es, del anterior. El anterior era la resolución ministerial 242-217-TR. Todas las modificaciones que se tenga, se tiene que hacer firmar por el trabajador. Todo lo que tú vayas a modificar en su alta. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Hay que recordar que la infracción en el T-registro se va a realizar si no respetamos estos plazos máximos que nos menciona la norma. Entonces, eh, hay que tener cuidado, ¿no? ¿Cuáles son las infracciones? En este caso, las infracciones relacionadas al T-registro, ¿no? Estas están tipificadas en el artículo 6 del Decreto Supremo número 008-2, 2011-TR, ¿no? ¿Y qué es lo que va a estar aquí? Si ustedes entran al decreto en este artículo, en el artículo 6, van a encontrar todo lo que son cómo lo van a clasificar las infracciones graves, ¿no?
y esto va a ser en materia a lo que es lo relacionado con las relaciones laborales, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, por eso le digo, hay que tener bastante cuidado con esto, ¿no? ¿Y qué es lo que nos tipifica en este artículo o en el artículo 6? ¿Qué nos dice, no? ¿Qué es lo que nos dice aquí? En este caso nos dice, no registrar a los trabajadores, escuchen, o sea, no registrar a los trabajadores, los pensionistas, a los prestadores de servicio, al personal en formación, los practicantes, porque como ya les he dicho, hay algunos casos de que no lo registran a los practicantes y también los practicantes tienen que estar en el T-registro. Entonces, hay que registrar a ellos, ¿no? A los derechos habientes en las planillas de pago o en este caso en las planillas electrónicas, ¿no? ¿Qué es lo que más nos menciona también? No registrar a los trabajadores prestadores de servicios, ¿no? En el registro de trabajadores y prestadores de servicios. Ya les he dicho de que hay otra pestaña, ¿no? Donde se va a registrar a los prestadores de servicios. Y también hay que recordar que hay un plazo, ¿no? Con los requisitos que ya los había indicado anteriormente, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué dice? A ver, vamos a responder, me están escribiendo. Erika me dice, ¿y si el empleado está en periodo de prueba, se le considera el alta en el mismo día? Claro que sí. Así, ya lo habíamos visto en las primeras sesiones también. Cuando un trabajador está en periodo de prueba, también tiene un contrato, tiene un contrato modal, ya sea por necesidades de mercado, ya sea por otro tipo. Entonces, y está en un periodo de prueba, tienes que considerar también el mismo día. Su misma fecha de alta es el mismo día. Hoy día que yo ingreso a trabajar, hoy 11 de junio, yo tengo que darle de alta al trabajador. Dice, si tengo un trabajador que ingresó con fecha 11 de junio y el transcurso del día decide desistir, se le comenta. Si ya le diste de alta, lo único que te queda hacer es darle de baja. Tienes que darle de baja porque ya tienes el registro. No puedes, hay que recordar que tampoco podemos eliminar la información. No podemos eliminar, tenemos que darle de baja. Tenemos que darle de baja. Mari, hay que tener cuidado ahí porque sí también sucede. A veces, es más, algunos, como ya les he dicho, algunos, por ejemplo, vienen solamente el día de su inducción y al otro día ya no llegan. No llegan porque quizás ha postulado en dos o en tres empresas y bueno, no aceptó quizás a la primera, pero justo ese mismo día le llaman y tiene otra oportunidad donde le van a pagar más, entonces desiste y dice al otro día, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir a trabajar. Entonces, pero entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahí es darle de baja, no podemos eliminar la información. No debemos de eliminar información. Vas a crear un precedente. Entonces tú estás ingresando una información de un trabajador, es porque ya está todos los datos de ese trabajador, es porque ya tiene un contrato, ya tiene supuestamente, tienes los datos de ese trabajador que iba a laborar. Entonces, pero lamentablemente ya no va a continuar porque le salió otro trabajo. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es darle de baja. Quizás sí lo hacen por un tema de que, porque, o sea, ha trabajado un día, ¿no? Y quizás tiene, no sé, pues el tema de asignación familiar, entonces le tienes que pagar, pues, ¿no? Por un día, porque tienes que pagarle por un día trabajado, lamentablemente, porque ese día sí ha ido a hacer quizás la inducción, pero ha ido, entonces tienes que pagar. Y quizás otros empleados dicen, no le voy a pagar,
pero ya le puse en el alta. Quizás por allí, si es que no le has dado de alta todavía y el trabajador está, son las 8 y el trabajador a las 11, dice, ¿sabes qué? Yo ya no he visto todas sus políticas, he visto todas las políticas que tienen, los reglamentos y esto, y no me gusta, no quiero, no quiero, no me gusta. Y a las 11, pero tú no le has dado de alta, tú no has hecho contrato, no tienes nada, entonces el, traba- bueno, el señor, el joven, le dices, ¿sabes qué? Te pasas a retirar. Y se va. Y simplemente ya quedó ahí. Porque tú no hiciste absolutamente nada. No le diste de alta, no hiciste un contrato, no has firmado nada, entonces no tiene nada. Ahí sí no hay problema. Pero si tú ya le diste de alta, ahí sí te va a crear un problema porque tú ya has puesto los datos del trabajador. Entonces no puedes eliminarlo así de simple. ¿Sí? Tienes que darle solo de baja. Entonces hay que tener cuidado, ya hay que tener bastante cuidado con el tema de las altas, porque si bien es cierto en el momento no te va a crear quizás una contingencia, pero eso no quiere decir que la SUNAT no te esté observando todo lo que haces o todos los movimientos que tengas en el T registro. Hay que recordar que como todo es se podría decir automático, y sistematizado, a la SUNAT tiene toda la información, ¿no? Así tú elimines, a la SUNAT ya registraste esa data o esa información. Ahí hay que tener, Ana, ahí hay que tener cuidado con el tema de que lo ceses y luego lo vuelvas a contratar, porque ¿qué te dice la normativa también? La normativa te dice que por lo menos tiene que pasar un año, porque si no estarías, se estaría solamente haciendo una continuación de trabajo. Ahí hay que tener bastante cuidado porque ya ha pasado que algunos trabajadores han hecho una denuncia por eso, porque han cesado, por ejemplo, en marzo, ¿no? Y lo vuelven a contratar en junio, por decirlo. ¿Cuántos meses ha pasado? Entonces, puede pasar, después de aquí puede pasar un año, 2 años, y el trabajador te dice, ¿sabes qué? Tú no me estás pagando por eso, cuando ya hagas el tema de que quizás más adelante, el tema de las vacaciones, dicen, no, pero ¿por qué me estás considerando solamente de acá, no? Quizás tú me debes de considerar desde la fecha que yo he ingresado, y ahí también hay una falta, ¿no? Porque la normativa te dice que por lo menos debe pasar un año, mínimo un año debería de pasar. Si es que tú tienes un trabajador azul, lo que puedes hacer es una suspensión o la licencia sin goce. No, en el caso del contrato no es necesario. Flor me dice, a ver, dice una consulta, si le diste de alta a un trabajador como centro de control y trabaja como agente, y si te diste cuenta, no hay problema, lo puedes hacer la modificación y le indicas al trabajador que no, que efectivamente ha habido un cambio porque no era ese el puesto, ¿no? No era ese el código y haces el cambio y le dices que lo firme y ya está la modificación, ¿no? Mientras que te des cuenta, como te dice la normativa, qué es lo que te indica en el tema de los cambios, ¿no? O cuándo haces este tipo de cambio. También te indica una fecha y en el caso de la modificación te dice que son dentro de los 5 días hábiles a la fecha que ha ocurrido, ¿no? El evento o cuando ha tomado conocimiento, te dicen, ¿no? Entonces tú te has dado cuenta hoy día, entonces lo haces hoy día, ¿no? No hay problema. Ya, ok. Igual lo vamos a ver más adelante. El tema de las sanciones es más, vamos a poner un casito práctico para que ustedes también puedan ver cómo se hace el cálculo de estas multas, ¿no? De estas infracciones. Si es que si es que se dará, ¿no? En este caso.
El decreto en donde están tipificadas, básicamente, este de acá hay que tener en cuenta, la infracción, este artículo le estoy dando porque es básicamente a lo que está relacionado a las infracciones del T-registro, ¿ya? Que es en el artículo 6 del decreto supremo número 008-2011-TR. Sí, sí, Susana, me llegaron a escuchar. Ya, ok. Aquí lo vamos a encontrar todas las infracciones relacionadas con el T-registro, ¿sí? Más adelante igual les voy a ir diciendo en dónde van a poder encontrar las otras sanciones que son ya del plan. Entonces, son datos distintos, ¿sí? Son infracciones distintas también, ¿ya? Entonces, en este caso es la infracción al registro y cuándo se va a dar, ¿no? Nos dice cuando no registramos a los trabajadores, a los pensionistas, a los prestadores de servicios, a los practicantes, a los terceros, ¿no? Los derechohabientes también cuentan. Y también en este caso hay que respetar, ¿no? El plazo máximo. Ya, a ver, le voy a dar como un ejemplo más adicional a esto, para que puedan entender un poco más del registro, ¿no? A ver, un trabajador que ingresa a trabajar hoy, 11 de junio, a laborar una empresa y por descuido no le damos de alta hoy día. ¿Estaríamos incurriendo en una infracción laboral? ¿Ustedes qué dicen? Él me dice que sí. A ver, ¿alguien más? Claro, claro, Erika. Así es. Muy bien, Evelyn, Erika, Katy. Claro, porque ¿qué es lo que nos indica? ¿No? La normativa ya nos menciona que el plazo máximo para dar de alta en el T-registro es el mismo día que se produce su ingreso. Erika me dice, nunca me dieron la hoja, nunca firmé nada, ni sello y todo mal. Es responsabilidad del empleador. Al final, al final la multa o infracción va a ser para el empleador cuando tenga que demostrar, cuando solicite en este caso, ¿no? Y tenga que demostrar los documentos, porque te solicitan los documentos firmados. Y como les digo, eh, más que todo en la SUNAFIL también es donde ahí, y esa es otra de las cosas, o sea, si bien es cierto, aquí en el T-registro están tipificadas, ya les dije, ¿no? En el artículo 6 del Decreto Supremo 008-2011 las infracciones, ¿no? Con relación al T-registro. Ahora, en la SUNAT son otro tipo de infracciones y son por trabajador, o sea, la multa es muchísimo más grande todavía. Entonces, por eso tenemos que tener bastante cuidado con toda la información que nosotros podamos ingresar en el T-registro. ¿Por qué es importante? Porque no es que tú tengas un trabajador que ya tenga 10 años trabajando y no quiere decir que no te van a solicitar el alta de ese trabajador. En cualquier momento te pueden solicitar y tiene que estar firmada. Entonces ahí tú tienes que presentar la documentación, ¿no? Y si no, pues vas a tener una multa. Entonces, en algún momento quizás, Erika, pueda suceder eso en la empresa donde estás laborando. Entonces está todavía a tiempo, mientras que todavía no te llegue alguna notificación, están a tiempo de poder regularizar. Si es que les falta alguna firma, lo pueden hacer desde ahora. A todos los trabajadores que revisar, hacer un mapeo, ¿no? Un mapeo
de todo su archivador, de ese trabajador, de todo su file, de ese trabajador, si es que tiene todos los documentos, si tiene el alta y si es que está firmado y si es que no, hay que hacerle firmar. En algún momento probablemente puede ser que le llegue, Erika. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Y le digo porque yo he visto en varias ocasiones, en varias empresas, las casillas, ¿no? Las casillas de que tienen bastante, como se dice, cartas inductivas, ¿no? De la SUNAT, donde les pide, les solicita, o a veces te llega solamente una carta inductiva de la SUNAT donde te dice, donde te indica y te dice que ha habido, ellos han observado que por ahí no has ingresado o no has ingresado o no has hecho una modificación o una actualización en el registro y ellos te dicen, ¿no? En la carta inductiva que lo puedes hacer y te dan una fecha, ¿no? Te dicen, por ejemplo, de acá lo puedes hacer, no sé, 15 días, ¿no? Te dan esa fecha. Entonces tú tienes que ponerte a revisar, ya lo vamos a ver más adelante también. ¿Dónde vas a revisar? ¿Dónde vas a sacar para que tú te des cuenta si es que has ingresado todos los datos correctos de este trabajo? Es en el TR5. Vas a bajarte el TR5, este reporte, el TR5, te lo vas a bajar, te lo vas a descargar y vas a ir revisando trabajador por trabajador que todos los datos que están en el T-registro estén correctos, ¿no? Una vez que tú ya tengas y hayas revisado que todo esté correcto, entonces vas a poder responder a SUNAT y si no sé, o si quizás por ahí has hecho una actualización y te olvidaste de poner en el registro, pero la SUNAT te ha observado y más no te está poniendo también una multa, solo te dice que hagas la actualización o modificación, entonces te da ese tiempo, lo haces y ya está subsanado, ¿no? Entonces respondes a la SUNAT indicando de que ya que no has tenido ninguna observación, que todo está bien, ok, y listo, pero tú ya actualizaste, ya modificaste lo que tenías que hacer y lo que en su momento quizás no te diste cuenta, ¿no? Entonces es importante también descargar, ¿no? Cada cierto tiempo el TR5, ¿no? El TR5 y bajarnos la información de todos los trabajadores, porque ahí te sale todos los datos que tú has ingresado, te sale si es sindicalizado, sale si eres personal de confianza, te sale tu DNI, tus nombres, apellidos, la modalidad de contrato, este, todos tus datos. Entonces es importante que podamos revisar el TR5, ¿no? Es importante este reporte, descargarlo y poder revisar para luego no tener ningún tipo de contingencia. Ahora, si bien es cierto, en el caso de las multas, en el caso de las multas en el T-registro, eh, ¿cuánto es la multa por este T-registro? En este caso, tenemos que considerar los datos también, ¿no? Los datos eh, ¿qué datos nos pido? ¿Cuáles son los datos necesarios para hacer o indicar cuál es la multa, ¿no? Tenemos que saber cuál es el régimen laboral de la empresa, el tipo de infracción que vamos a tener, los números de trabajadores afectados. Ahora bien, también lo vamos a encontrar, la multa en la SUNAT mismo, ustedes pueden buscarse, ahí les va a salir las infracciones, ¿no? Las infracciones en base al número de trabajadores afectados, ¿no? Ahí están las infracciones cuando es una microempresa, cuando es una pequeña empresa, cuando no es una MIPE. Ahí van a poder encontrar, por ejemplo, te va a decir, cuál es la gravedad de la infracción, ¿no? Leve, grave y muy graves. Se tipifica en esas tres, leve, grave y muy grave. Entonces, en esa tablita van a poder ustedes encontrar y te va a decir cuándo se considera grave, cuánto es el porcentaje, por cuánto número de trabajadores, porque te dice por la cantidad de trabajadores, ¿no? Entonces, y también lo van a poder ver, ¿no? Y no solamente
No solamente hay una, hay una, ¿cómo se puede decir? Un porcentaje, un porcentaje hay un porcentaje por cada infracción, en este caso, ¿no? Por cada infracción en el T-registro. Por ejemplo, cuando no registras en planilla a un trabajador, hay hay cómo se calcula, en este caso, la multa. Cuando, por ejemplo, no pagan las gratificaciones, también hay una multa, ya lo habíamos dicho en el tema cuando vimos gratificaciones, cuando no pagas la bonificación extraordinaria, también hay que tener cuidado, cuando no se realiza el depósito de CTS, también ya lo habíamos dicho que también hay multas. En el tema de la constancia de depósito, también hay que tener en cuenta que cuando se hace este pago, ¿no? El pago de la CTS. Eso es básicamente en el caso de lo que es en el T-registro, ¿no? ¿Cuáles son las multas laborales, ¿no? Y esto básicamente, estas multas se da ahorita que estamos viendo en el T-registro básicamente, ¿no? Entonces, y para eso está también, ya les había indicado en el decreto supremo 008, ¿no? Y estas multas también las van a poder encontrar a partir del artículo, en el artículo 25, en el artículo, a ver, 23, en el 23, en el 24, en el 25 van a poder, en esos artículos van a poder encontrar estas multas. ¿Cómo es? ¿Cuánto es? El porcentaje y todo. Sí. A ver, ¿qué más podemos decir en el caso del registro? ¿Alguna duda ustedes que tengan que les haya pasado o cómo lo están registrando ustedes? Y hemos dicho que cuando se declara fuera de plazo hay una sanción, eso también lo vemos en el artículo 176 del Código Tributario, ¿no? Que establece, que se establece, que se considera, ¿no? Como una infracción cuando no se presenta la declaración que contenga la determinación de la deuda tributaria, ¿no? Dentro de los plazos establecidos, hay que tener en cuenta esto. Y en el caso de la multa va a depender mucho del régimen tributario al que pertenezca la empresa también. ¿Qué más podemos decir? Este, por ejemplo, a ver, y si omití declarar a un trabajador, ¿también se puede sancionar? ¿Hay sanción para eso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué indican? Sí, me dice Leslie. Es la única que dice sí. ¿Alguien más que, a ver, la pregunta es, si omití declarar a un trabajador, ¿también se puede sancionarme? Milagro me dice que sí también. Catherine también me dice que sí, Luz también. Ángel me dice también es causal. Claro, porque ¿qué es lo que nos indicaba? En este caso, la infracción señala, ¿no? Que la omisión de la base imponible de aportaciones al régimen, al régimen contributivo, ¿no? De la Seguridad Social, que es el de salud, al Sistema Nacional de Pensiones o el de quinta categoría, la multa equivale al 100% de tributo emitido. Hay que tener cuidado, porque al no hacer la declaración estamos omitiendo lo que es salud, estamos omitiendo si en el caso tuviera la ONP,
o la quinta categoría, ¿no? Y nos dice que la multa equivale en sí al 100% del tributo emitido. Y no solamente eso, que también nos indica en qué también estaríamos incurriendo, ¿no? En una segunda infracción, ¿no? ¿Cuál es esta segunda infracción? Esta segunda infracción al no pago de los tributos retenidos en los plazos establecidos. Mira, hay que tener bastante cuidado porque no solamente es uno, sino esta infracción también se genera por el tema de haber retenido estos tributos, este pago, mejor dicho, ¿no? Al no pago de los tributos retenidos en los plazos establecidos, porque hay que recordar que también hay una tablita, hay una tablita donde nos indica cuándo debemos hacer la declaración, ¿sí? Y eso va a depender mucho del dígito, ¿no? Del último dígito de su RUC. Entonces hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado porque esta infracción se encuentra también tipificada en el artículo 178 del Código Tributario. ¿Qué es lo que nos dice? Que establece que la multa equivale a un 50% del tributo retenido y no pagado. Un 50% del tributo retenido y no pagado. Yo me acuerdo que cuando empecé estaba como practicante, a mí me hicieron pagar, por ejemplo, esta multa. Tal cual. Me acuerdo que tenía la tablita así, ¿no? Tenía la tablita y yo por apurada no me di cuenta. Bueno, los que en algún momento quizás han estado en un estudio contable, pues no llevan solamente, no hacen declaración pues de una empresa, sino hacen declaración de varias empresas, ¿no? Tienen varias empresas a su cargo. En ese entonces yo estaba de practicante, me acuerdo porque ya lo tengo, lo llevé de ahí de experiencia. Tenía no tenía muchas tampoco, tenía como 6 empresas que yo tenía que hacer estas declaraciones. Entonces, me olvidé de una que ya sabía justo ese día se vencía el plazo para yo hacer la declaración, porque una cosa es la declaración y otra cosa es el pago, hay que también tener cuidado ahí. Tú puedes hacer la declaración y quizás después puedes hacer el pago, no hay problema. Pero el tema era de que yo no lo había declarado y ya se había pasado la fecha. Y después me di cuenta como después de 3 días, casi una semana, creo, ¿no? Más o menos. Y ya pues ya había incumplido, ¿no? Entonces tuve que hacer todo el cálculo del tributo y pagar esta multa. La multa la tuve que pagar yo, porque me acuerdo mucho que en ese entonces mi jefe me dijo, bueno, para que tú aprendas y para que no te vuelva a suceder y tengas más cuidado, la multa la vas a pagar. Y literal pagué la multa. Entonces ya me quedó de experiencia también, de ahí en adelante, revisar siempre ese cuadro de declaraciones, ¿no? Porque tenía que ver cuál es el último dígito y cuándo se vencían, ¿no? Entonces ya trataba de que no llegara hasta el último día, pero como ustedes saben, también a veces pasa o pasaba, que los empleadores pues no te daban toda la información en el momento, sino también esperaban a último momento y entonces uno tenía que ir a recoger toda la información a último momento, entonces a último momento te daban todo el trabajo, ¿no? Entonces, eso a mí me sirvió de experiencia y revisar siempre, ¿no? Y para hacer también el tema de no incurrir en esta falta, ¿no? Entonces, por eso también les indico, hay que revisar y no hay que esperar a último momento, ¿no? Para hacer las declaraciones, sino hay que tener un tiempo prudente para hacer las declaraciones y no caer en estas multas. La multa fue mínima porque era mínimo el monto, me acuerdo que era como 180. Para ese entonces yo como practicante, pues antes eran a honores, ¿no? Te daban para tus pasajes, se podría decir, ¿no? Entonces, para mí era bastante. Eh, Eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque no dice que la multa sí equivale al 50% del tributo retenido y no pagado. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Qué más podemos decir en el caso en el caso de lo que es el T-registro? Mm, También nos dice que sí hay una gradualidad, ¿no? Para estos supuestos. Si en estos casos el contribuyente también puede aplicar la gradualidad de la multa siendo indispensable, ¿no?
que subsane la infracción. En este caso, el beneficio de la gradualidad corresponde al 95% de la totalidad de la multa, dependiendo del régimen tributario del empleador. Ahí también hay que tener cuidado. ¿Qué más? Ya. También hay que tener, o hay que tener cuidado o hay que recordar, ¿no? Que se pierde el beneficio de la gradualidad si el deudor tributario im- impugne, ¿no? La multa y el órgano resolutor mantenga en su totalidad dicho acto mediante una resolución, ¿no? Que firme y sea consentida en la vía administrativa. Entonces, ahí también hay que tener cuidado. ¿Qué más podemos decir ante el caso del registro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda, consulta hasta ahí? A ver, dice Milano. Anteriormente en el registro cuando era MIPE permitía la opción sin régimen. Pensionario en caso se podría aplicar. No te entendí, Milaro, tu pregunta. Kenta me dice, ¿podría dar un ejemplo? ¿Un ejemplo sobre cuál o sobre qué? Ya hemos visto lo que es cuándo es el tema de las multas, cuánto es el plazo también para hacer las altas, cuánto es el plazo para hacer las bajas, cuánto es el plazo de las modificaciones, cuándo es el plazo para entregar eh, las constancias de altas y cuándo es el plazo también para las constancias de baja, que si bien es cierto, la constancia de baja se da siempre y cuando el trabajador te solicite, ¿no? Si no, no hay ningún inconveniente. Sí, en el caso de las multas, lo vamos a ver, lo vamos a ver mañana. Lo voy a dar como un casito práctico para que ustedes también puedan ver cómo se hace en este caso, cómo se calcula, se podría decir, ¿no? Cómo se calcula la multa. Cómo se calcula la multa en el caso de que no haya hecho la declaración, ¿no? La declaración y cómo se ve afectado porque son tributos que son retenidos en el caso de salud, la ONP, renta de quinta, ¿no? Hemos dicho que la multa es el 100%, pero también hay una gradualidad, ¿no? Entonces, lo vamos a ver, sí, mañana, vamos a ver casitos prácticos el día de mañana, para que ustedes también puedan saber cómo se calcula y esto también va a depender, todo depende también de cuánto es la OIT. ¿Cuánto es la OIT? La OIT en este caso va a depender, va a variar, la multa va a variar, depende de la OIT, y también el team diario, ¿no? Que algunos quizás me van a preguntar, bueno, algunos quizás ya lo han visto, que es el team diario, ya saben, ya conocen, algunos ya saben cómo calcular los intereses también. eh, Todo eso lo vamos a ver en un caso práctico, ¿sí? Aquí básicamente el día de hoy vamos a ver todo lo que es el tema teórico. Mañana vamos a ver un poco de teoría también y ya vamos a ver, vamos a entrar a casos prácticos, ¿no? Porque ahí es, discúlpeme, el jueves, tienes razón, Katy, el jueves lo vamos a ver, discúlpeme. El jueves ya vamos a ver estos casitos prácticos para que ustedes también puedan ver y conocer los que quizás todavía no saben cómo se calcula el tema de las multas, cómo es el tema de la gradualidad, ¿no? Los porcentajes.
que ya les he dicho que es, también va a depender de la OIT, porque casi todas las multas, por no decir todas, van en base de la OIT. Sí, el jueves, me he confundido yo, discúlpenme. De aquí nos vamos a ver hasta el jueves, que ya el jueves, vamos a culminar ya con todo lo que es el PLAME. Ya el jueves culminamos con el PLAME y culminamos también con lo que es casos prácticos. Casos prácticos, vamos a ver el tema de la multa, cómo se calcula la multa por datos falsos, la multa por tributos retenidos y no pagados. eh, Vamos a ver también, les voy a enseñar también una carta inductiva en este caso, una carta inductiva en cuarta y quinta categoría. Sí, Catherine, yo me he confundido, de acá ya nos vamos a ver hasta el jueves que vamos a tener la última sesión. Entonces, hoy día es para básicamente resolver todas las dudas que puedan tener en el tema teórico, en este caso en el registro, para ya mañana. Vamos a ver un poco del plame hoy día también, y ya para mañana entrar a fondo con los casos, ¿no? Porque como ustedes saben, a veces nos demoramos un poquito en los casos prácticos, entonces quiero que también puedan entender, o sea, darles el tiempo a ustedes, por eso justamente hemos extendido estas dos sesiones para que también ustedes puedan tener mayor alcance en el caso de cómo se hace si es que sus empresas tuvieran en un momento una multa, ¿no? Una multa por datos falsos, una multa por los tributos retenidos y no pagados. Eh, en el caso también les voy a poner un ejemplo de una carta inductiva de renta de cuarta y quinta, porque también hay que tener cuidado cuando hacemos, ya les expliqué el tema de retenciones de quinta categoría y qué pasa si tú no haces una buena declaración de quinta categoría. La SUNAT la SUNAT tiene toda la información, entonces la SUNAT te va a observar al año siguiente, en este caso no te va a observar quizás te puede observar el año pasado, ¿no? Y de este año te va a observar el siguiente año cuando ya se haga la declaración y vea que has hecho una declaración y no cuadre con la información que ellos tengan, ¿no? Entonces, también lo vamos a presentar el día de mañana. A ver, vamos a responder. A ver, vamos a responder. Julio me dice, cómo saco un reporte de los tres registros para validar los sueldos, número de cuenta? Ya, en el caso bueno, quizás no todos lo han visto, o en un momento sí, algunos ya saben cómo sacar los registros, en este caso lo que les estaba mencionando, que es el TR5. Ahí es básicamente donde va a salir la información de los trabajadores, todos tus datos, y aquí no lo puse, pero te voy a dar una explicación básica para que tú puedas ingresar, para que tú puedas, un momentito ya, voy a cargar, se me va a apagar. Ya. Ya, entonces me preguntaba Julio cómo sacaba el tema o mejor dicho, cómo sacaba este reporte, ¿no? Y este reporte también es importante que lo puedan conocer, porque cuando
SUNAFIL te solicita información, ellos te solicitan el TR5, siempre te piden esa información. Ahora bien, ¿dónde podemos sacar esta información? O dónde lo podemos descargar esta información? Y esta información lo vamos a descargar y entramos igual a la SUNA, empresas, en mi RUC y otros registros y vamos a irnos a registros de trabajadores, pensión y persona en formación. Ahí te va a salir una pestañita que dice consultas y reportes. En la pestañita consultas y reportes eh, te va a salir lo que es, a ver, donde dice consulta de información de prestador de servicios. Vamos a entrar al, te va a te va a sacar los reportes, ¿no? Los reportes que te solicitan por lo general, como les he dicho, lo que te lo solicitan es el TR5. El TR5 que es, son los datos laborales del trabajador. Entonces, nos vamos ahí, te vas a donde es consulta, descarga de información, lo voy a pasar la pantalla, a ver, lo voy a enviar la pantalla. Descarga de información de prestadores de servicio. Ahí te va a dar un listado. En el primero te va a salir el TR3, que son los datos de identificación, el TR4, que es la dirección. No puedo hacerlo. A ver, ya vamos a ver, lo voy a enviar. Le voy a enviar un Word ya para que lo tengan. La voy a compartirle para que ustedes puedan visualizar dónde. Ya, ahora sí. Cuando ingresan van a ver este cuadrito y se van a ir a donde dice consultas y reportes. En consultas y reportes se van a ir donde dice descarga de información de prestador de servicio. Ahí le va a salir este cuadrito. Una vez que le salga este cuadrito, le va a salir el siguiente cuadro. Le va a salir donde están todo lo que es, le va a salir todo lo que es, se podría decir lo que es los formatos que hay. Y los formatos, estos formatos son importantes que ustedes lo conozcan porque estos son la información que les pide en un momento le va a pedir la SUNAFIL. Me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor. En mi pantalla debe de salir el TR5, el TR3, ¿si lo ven? Me avisan si lo pueden visualizar, por favor. Ya, ok. Entonces aquí les va a salir el TR3, que también en algún momento se le puede pedir la SUNAFIL, porque básicamente son ellos los que te piden estos reportes, ¿no? Que es el TR3, donde están los datos de identificación, el TR4, las direcciones, el TR5. El TR5 es donde les indico, donde ahí están todos los datos laborales del trabajador. El TR6, datos de seguridad social.
El TR7, los pensionistas, en el TR8 está el personal en formación, el TR9 está el personal de tercero, en el TR10 los datos de situación educativa, en el TR11 los datos de situación educativa, en el TR12 los datos de trabajadores con inconsistencias en el régimen pensionario, en el TR13 datos de la última afiliación sindical de cada trabajador. Entonces, pero aquí básicamente lo que siempre nos pide en una inspección en SUNAFIL, así, es el TR5. En este TR5 le va a salir todos los datos de los trabajadores. Te piden el TR5 y cuando tú descargas este TR5, te va a salir en un archivo, no te va a salir en un Excel. Tú lo tienes que convertir en este caso, ¿no? Tú lo tienes que convertir a un Excel. Te va a salir en un formato de textos y en este formato de texto, ustedes lo van a tener que convertir al Excel para que puedan visualizar ahí toda la información que tienen y ahí van a poder ir revisando. Y hace la solicitud de pedido cuando ustedes hacen, ponen, por ejemplo, quieren el TR5, ponen el TR5, le dan clic, ponen registrar pedido, registran su pedido y ya. Y les va a salir abajo, le va a salir donde dice, abajo le va a salir el ticket, el número, cuándo ha sido el estado. Y no demora mucho, a veces demora un par de horas nada más y ya te bota el formato, ya. Antes demoraba un poquito más, pero ahora es más rápido. Entonces te bota el formato, lo descargas y lo conviertes en Excel y ahí vas a poder ver todos tus datos de todos los trabajadores que estén activos hasta la fecha que tú has sacado has solicitado la información de TR5, ¿sí? Sí me llegaron a entender. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Por ahí he visto que lo han, por ahí he visto que han enviado para que puedan convertir el TXT a Excel. Sí, es rápido, lo pueden convertir allí. Entonces es importante que conozcamos estos tipos porque a veces nos llega la notificación o de la zona field donde nos piden necesito que me envíen el TR5 y algunos pues no lo conocemos. ¿De dónde lo voy a sacar? Lo voy a sacar el PLAME porque también hay que cortar. Lo vamos a ver más adelante en el PLAME, que también hay unos reportes, ¿no? Pero esos son otro tipo de reportes, ¿sí? Lo que básicamente te pide la zona field también es los reportes del mismo te registro y también te pide reporte de lo que es el PLAME. Entonces hay que conocer estos reportes, ¿ya? Listo. Entonces vamos a continuar y vamos a ver ya la planilla electrónica en sí. Vamos a ver hoy día un poco de la planilla electrónica ya y el día de mañana ya vamos a dar por culminado, en este caso, eh, la planilla. En este caso ya el PLAME, ¿no? El PLAME, lo vamos a dar por culminado el PLAME. Si ya no tienen mayor duda en el caso de este registro, vamos a pasar por el PLAME. Bueno, ahora bien,
Vamos a ver lo que es el PLAME. En este caso, en el PLAME también vamos a ver multas, vamos a ver infracciones, vamos a ver la gradualidad, eh, y qué es lo que nos dice sobre o cuándo o qué es lo que nos indica, cómo vamos a ingresar en este caso, cómo vamos a acceder al PLAME, ¿no? ¿Qué es lo que primero vamos a hacer con clave sol igual? Nos pide la clave sol y también hay sin clave sol, ¿no? Ingresamos nuestro root, nuestro usuario, nuestra clave y le vamos a acceder. Las funcionalidades del PLAME, del PDT PLAME, vamos a encontrar empleador, declaraciones juradas, vamos a encontrar los reportes, vamos a encontrar los parámetros utilitarios, funcionalidades del PLAME. Seguimos, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué más? En el empleador, vamos a encontrar en el empleador, ¿qué encontramos en el empleador? Los datos, el RUC, vamos a sincronizar, vamos a encontrar los mantenimientos de concepto, que es importante que lo podamos conocer, porque no para todas las empresas va a aplicar los mismos conceptos, ¿sí? Hay que ahí también tener cuidado en el tema de los códigos, básicamente, de los códigos de los conceptos, cuáles son los que nosotros vamos a utilizar dependiendo a la empresa donde estamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el 0100, donde vamos a ver todos lo que es ingresos. En el 0200, los ingresos o asignaciones. En el 0300, ingresos y ingresos bonificaciones. En el 0400, todo lo que es ingresos, gratificaciones, aguinaldos. En el 0500, los ingresos, indemnizaciones. En el 0700, los descuentos al trabajador. En el 0900, los conceptos varios. Y en el 1000 vamos a ver otros conceptos. Entonces, aquí tenemos que conocer cuáles son los códigos que son importantes, cuándo lo vamos a utilizar, en qué momento vamos a utilizar este tipo de código, y también va a depender mucho de la empresa en donde nosotros nos encontremos, ¿sí? Porque no vamos a activar todas las casillas. Bien, aquí por ejemplo vamos a ver en el código, en el código 1000 otros conceptos. 1001 vamos a encontrar y aquí vamos a seleccionar que si necesitamos todo le vamos a dar un check. Todos. Las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas, la nueva declaración, la información general. Vamos a ingresar declaraciones juradas, nueva declaración, y vamos a encontrar la información general, los datos básicos de la declaración aquí. El detalle de la declaración y la determinación de la deuda. Ahí tenemos las tres pestañas. Información general, detalle de la declaración, determinación de la deuda. Estas tres pestañas es la que vamos a encontrar cuando ingresamos a lo que son las declaraciones juradas. ¿Y qué encontramos en lo que es la información general? Vamos a encontrar, vamos a encontrar el nombre, en este caso, la razón social, ¿no? La razón social del empleador, eh, el periodo tributo. Aquí vamos a ver qué tributo en este caso toca declarar ahora en junio. ¿Qué mes nos toca declarar ahora en junio? A ver, ¿cómo es la declaración? ¿Qué nos toca declarar ahora? ¿Qué mes nos tocaría declarar? A ver qué me dice.
Luz me dice periodo mayo. Claro, efectivamente vamos a hacer la declaración. Ahora nos toca declarar mayo. Entonces, vamos a poner aquí el periodo. En este caso vamos a considerar mayo del 2024. Dice, ¿esa declaración sustitutoria o ratificatoria? No, porque recién vamos a hacer la primera declaración, ¿cierto? Obtención de los datos del T-registro. Aquí es importante por eso que les decía, ¿no? Todos los datos del T-registro se van a ver reflejados ¿dónde? En el PLAMIC. Nosotros vamos a hacer la sincronización, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Mira, dice, para obtener o actualizar prestadores del T-registro en su declaración, seleccionar una de las opciones y presione ejecutar. Entonces, vamos a dar, por ejemplo, en la primera opción dice sincronizar datos con T-registros clave sol. Y en la segunda dice utilizar datos de registros al, por ejemplo, en este caso el 2019, el 10 del 20, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a sincronizarlo en la primera opción, ¿no? Sincronizar datos con el de registro clave sol. ¿Por qué? Porque ahí ya no va a salir toda la información actualizada hasta el último que nosotros hemos ingresado para hacer la declaración del periodo mayo. Y aquí también nos vamos a dar cuenta, cuando nosotros ya, como ya les había dicho, nosotros tenemos que hacer una validación, ya lo hemos visto, cómo hacer una validación, que vamos a validar nuestra planilla, tenemos que validar nuestra planilla quizás en Excel, tenemos que validar una planilla, si es que llevamos en un sistema, también descargamos nuestra planilla y vamos a hacer una validación, ¿no? Para para contemplar que todos los datos estén correctos, y la declaración sea la correcta. Entonces, aquí, si es que yo, por ejemplo, me he olvidado, lo que ya le había dicho un ejemplo anterior, yo me he olvidado de ingresar, de dar de alta a un trabajador. Yo tengo en mi planilla de Excel tengo a 15 trabajadores, y en el mes pasado han ingresado dos. Yo a esos dos no les he dado de alta. Aquí cuando me va a salir, hago la sincronización, no me van a salir esos dos trabajadores, solamente me va a salir 13 trabajadores. Entonces ahí nos hemos dado cuenta que, bueno, no se nos ha pasado, ¿no? Y tenemos que hacer registro de esos dos trabajadores que no les dimos de alta en su momento, para que nos pueda sincronizar todos los datos de los 15 trabajadores y pueda hacer una declaración correcta. Entonces le damos sincronizar, le vamos a dar ejecutar y ya nos va a salir toda la información del T-registro. Aquí también no podemos hacer la importación del archivo personalizado. Vamos a seleccionar el archivo, a importar y le vamos a importar personalizado. Aquí, si es que nosotros ya tuviéramos una data, ¿no? La información, por decirlo así. Le podemos dar en utilizar datos de este registro, pero hasta una fecha, ¿no? Tenemos una fecha. Por ejemplo, en este caso sería el 2019, la última de octubre del guión 20, ¿no? Que ha sido la última a las 20:48:18. Entonces también podemos dar en esa opción. Aquí en los datos, en detalle de declaración, en el detalle de la declaración está qué es lo que encontramos. Vamos a encontrar los trabajadores. Aquí vamos a ver a todos los trabajadores que tenemos. Si tenemos 15, a los 15 trabajadores deberían estar acá detallados, ¿no? Su DNI, sus apellidos y nombres debería estar en detalle, ¿no? Y aquí vamos a ver toda la data, toda la información de sus movimientos, sus ingresos, sus descuentos, sus aportes, el neto a pagar, el aporte del empleador. Aquí vamos a poder editar también esta información. Porque no sé si ustedes hacen también la carga masiva, porque algunos hacen
cuando tienen un montón de información, es mejor hacerlo carga masiva, porque imagínate que tengas 300, 400 a más trabajadores, hacerlo de manera manual sería muy tedioso y complicado, ¿no? Entonces lo hacen una carga masiva, suben toda la información, pero también tienen que tener en cuenta la estructura, ¿no? Hay una estructura para eso. También ahí vamos a ver, ¿qué más? A ver, ya les hemos dicho, va a estar el DNI, los apellidos, los días trabajados, el ingreso, los descuentos. En este caso vamos a dar importar archivos cuando nosotros tengamos la información, ¿no? Vamos a importar toda la información que tenemos en nuestro archivo. El registro individual, el registro masivo. ¿Cómo vamos a hacer el registro individual aquí? Aquí es donde les quería indicar, o lo que ya le estaba indicando, para hacer el registro individual, ¿no? El uno por uno, el uno a uno. Si tenemos pocos trabajadores, sí lo podemos hacer uno, pero si tenemos ya en cantidad, es mejor, ¿no? Hacerlo de manera masiva. Aquí, ¿qué es lo que nos pide? Acá nos pide los datos del trabajador, la jornada laboral, los ingresos, descuentos y tributos y aportaciones. Por cada trabajador nos va a salir esta pestañita, ¿no? Lo mismo para todos, ¿no? Donde nos indica el tipo de documento, el número de documento, los apellidos, los nombres, los datos laborales y de seguridad social, el tipo de trabajador, el régimen de salud, régimen pensionario, si es que tuviéramos, el aporte de salud, SSTR, si es que tuvieran, la situación, activo subsidiado, la jornada laboral. Aquí es importante poder hacer bien, ¿no? Llenar bien la información. En la jornada laboral vamos a poner cuántos días laborados tenemos, si es que tuviéramos laborado 30. En este caso no tenemos días subsidiados, pero si es que lo tuviéramos, tenemos que también considerarlo. Ahí hay un lapicito donde tú le puedes poner, cuando lo haces de manera individual, haces clic al lapicito y pones cuántos días, subsidiados tienes, ¿no? No laborados, sino subsidiados, cuántos días también, en caso de que puedes estar las vacaciones, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que considerar las horas laboradas. ¿Cuántas horas laboradas? En este caso son 240 horas laboradas, ¿no? Entonces aquí todo esto lo vamos a tener y vamos a grabar esta información. En los ingresos, en los ingresos de los trabajadores, vamos a tener aquí, por ejemplo, este código es 0121. ¿Y qué es este código? Remuneración o el jornal básico, ¿no? Entonces vamos a poner en devengados y así también como vamos a devengar, tenemos que hacer el pago. Entonces vamos a poner en devengados y pagado. También tenemos lo que es asignación familiar. Bueno, ya sabemos que la asignación familiar es 102.50, entonces tenemos que considerar también la asignación vigente. Aquí es importante el tema de los descuentos del trabajador considerar, porque hay muchas empresas que también dan lo que es el adelanto de paga, ¿no? De quincena. Entonces, aquí se le va a considerar el quincena, o si es que tuviera cuota sindical, si tuviera tardanza, si tuviera inasistencia, o otros descuentos que no son deducibles en la base imponible. Hay que revisar cuáles son y considerar, ¿no? Porque también en algunas empresas dan lo que son préstamos. Entonces, esos préstamos también hay que activar las casillas para considerar, ¿no? Eh, Eso con respecto a lo que es los descuentos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, consulta, pregunta? Todo está claro.
Hasta ahí todo lo tienen claro, ya que tener en cuenta, a ver, ¿desde cuándo o a partir de cuándo empieza a regir el tema del PLAME, ¿no? El PLAME empieza a regir a partir del 1 de julio de 2011, hay que tener en cuenta que es la nueva, desde entonces es la nueva planilla electrónica, ¿no? Que se encuentra conformada por la información del registro de información laboral, en este caso que se llama el T-registro, ¿no? Esto se elabora de manera obligatoria, ¿no? A partir de la información consignada eh, en derecho de registro. Hay que considerar que también en el caso de lo que es el PLAMES, ya hemos dicho que se elabora obligatoriamente a partir de la información que se consigne en este registro. Y ya hemos dado ejemplos en el caso de que no de que sucediera de que yo no doy, no hago las altas de los trabajadores, tampoco me va a ver reflejado en el plame de esos trabajadores, ¿no? Entonces, todo lo que yo consigno en el alta, en el T-registro, se va a ver reflejado en el plame. Sí, hay que tener cuidado ahí también. Como también ya sabemos que la planilla electrónica, el plame, se va actualizando cada cierto tiempo, ¿no? Hay que revisar también en el caso de lo que es para lo que es efectuar el pago, ¿no? El pago que corresponde para los conceptos, qué es lo que debe de contener, ¿no? ¿Cuándo vamos a hacer, cuándo se sustituye o modifica también, ¿no? Las retenciones de impuesto a la renta de cuarta, quinta categoría. Aquí vamos a ver, en el caso de la planilla electrónica, la información de los sujetos, perceptores de renta de cuarta categoría, no pagadas a la disposición, aun cuando el empleado no tenga la obligación de efectuar retenciones por dichas rentas. Las contribuciones a la salud, ¿no? Respecto a las remuneraciones que correspondan a los trabajadores o a los aportes asegurados regulares, ¿no? Incorporados a la salud, ¿no? Por mandato de una ley en especial. También aquí vamos a ver lo que son las contribuciones a la salud por concepto de pensiones. ¿Qué más vemos acá? Lo que son las contribuciones de la ONP bajo el régimen del decreto ley 19990. Eh, Acá también lo vamos a encontrar lo que son la prima por el concepto de vida, de seguro, vida, seguro de accidente, respecto a los afiliados regulares a la salud, ¿no? Eh, mm, El SCTR también contratado con el salud para dar la cobertura a los afiliados regulares de salud. Las retenciones del aporte del trabajador minero, hay que tener cuidado, por eso ya les he dicho que no para una cierta empresa va a tener los mismos códigos para una empresa quizás minera, ¿no? Entonces hay que tener en consideración cuáles son los que nosotros vamos a utilizar para nuestra empresa, ¿no? Mm, Entonces, dice hecho, no tiene ninguna duda, vamos a continuar. Eh, los tributos y aportes, ¿dónde se van a ver reflejados estos tributos y aportes? Que ya es en la parte final, en la pestaña final. Eh, la comisión, ¿no? Aquí si es que tuviera comisión, la FP porcentual, la renta de quinta, la retención de renta de quinta, la prima de seguro FP, las aportaciones obligatorias. Bueno, en el caso que estuviera en FP y en el caso que estuviera en ONP, pues también nos saldría la casilla, ¿no? En este caso de la ONP. Vamos a considerar eso y le vamos a dar a grabar toda esta información que nosotros ya hemos registrado.
Personal de información, continuamos con el personal de información en este caso. ¿Cómo vamos a hacer el ingreso de este personal de información? Vamos a poner, acá es más básico, ¿no? Solamente pones, en este caso, cuánto es el monto que se paga, cuánto es lo que se, porque si bien es cierto hay que tener en cuenta que a lo que son los practicantes no se hace ningún tipo de descuento, ¿no? Entonces le ponemos en este caso, este practicante gana 1.500, le ponemos el monto a pagar que son los 1.500 y le damos grabar. Es un poco más sencillo, ¿no? El personal de información que son los practicantes. Aquí vamos a ver lo que son los prestadores de servicio de renta de cuarta categoría. Aquí vamos a los datos de cuarta categoría. Vamos a acá, lo que nos hace es una validación de RUC. Ponemos el número de RUC y y se valida, ¿no? Se valida el RUC, está domiciliado, tiene convenio para evitar doble imposición, sí o no. Vamos a marcar en este caso es no. Y vamos a empezar a llenar, ¿no? Acá lo que nos pide todos los datos, el tipo de comprobante, en este caso recibo por honorario, la serie de recibo por honorario, el número de comprobante de recibo por honorario, cuál es la fecha de emisión de este recibo, cuál es la fecha de pago también. Hay que recordar que no necesariamente la fecha de emisión sea la misma que la fecha de pago, entonces aquí hay que tener cuidado a la hora de consignar las fechas. El monto, ¿cuánto es el monto? Vamos a ver, a tener en cuenta si es que va a aplicar la retención o no. En el caso que sí se aplicara, se le pone sí, en el caso que no se aplicara, se le va a considerar como no. Y igual vamos a grabar. Y si no, y si queremos ingresar más, vamos a ir considerando como nuevo, ¿no? Le damos clic, nos va a abrir un, un casillero más. Y ahí es donde finaliza. Aquí vamos a ver ya lo que son el registro masivo, los archivos de carga, cuáles que nos indican el archivo de carga. En este caso, el archivo de carga. ¿Alguno de ustedes ha hecho lo que es la carga masiva del PLAME? Catherine me dice que no, Flor me dice que sí. Muy bien. Ángel dice que no, Evelyn también. Cuando quizás, como ya les venía diciendo, cuando tenemos pocos trabajadores, quizás no lo vemos necesario hacer una carga masiva, ¿no? Pero si quizás ya tenemos más de, no sé, pues más de 30, 50, 100, 400 trabajadores, entonces sí es necesario hacer una carga masiva, ¿no? Un archivo masivo, tener el archivo masivo, pero también tenemos que tener en consideración las estructuras de este archivo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice en el archivo de carga masiva? ¿Qué es lo que debe estar? Nos dice que debe de tener los datos de la jornada laboral, eh, los días de subsidiados y otros no laborados, el detalle de los ingresos, tributos y descuentos, y otras condiciones, ¿no? ¿Y cuál es la... ¿No se me escucha? Ya, ok. A ver, ¿cuál es la estructura del archivo de carga? El código, en este caso el 0601, el año fiscal, ¿cuál es el año? Este es un ejemplo, el mes de declaración que vamos a hacer, el número de RUC, el código del archivo, el nombre del archivo final. Vamos a ir viendo cómo nos sale, ¿no? Cómo nos va a salir el archivo. La jornada laboral, trabajados datos. ¿Qué nos pide acá? A ver, en este primero, ¿qué es la jornada laboral?
el tipo de documento, el número de documento, el número de horas, cuántas horas, horas ordinarias, número de minutos ordinarios, número de horas del sobretiempo, el número de minutos sobre tiempo, el separador. Es importante tener este separador y acá se va a generar, ¿no? El generador de conceptos. En el caso del trabajador, los días de subsidio y otros no laborados, acá vamos a considerar el tipo de documento igual, el número de documento, el tipo de suspensión, número de días, el separador y acá te va a generar generador del concepto, ¿no? ¿Qué más nos dice? Los ingresos, los descuentos, tributos y aportes, el detalle, el detalle de los ingresos, tributos y los descuentos, ¿no? El tipo de documento, el número de documento, el código del concepto de plamen, el importe de vengado y el importe pagado, que es importante que tiene que estar. El separador, que es importante, y nos va a ser el generador de concepto. Trabajador, otras condiciones. Aquí vamos a ver, igual nos pide el tipo de documento, el número de documento, el indicador, ¿no? Asegura tu pensión, el indicador, el más vida, el que tuviera, el indicador de aporte del Fondo de Derechos, la condición si es domiciliado, el separador y nos va a generar el generador de concepto. Acá nos indica, por ejemplo, el indicador asegura tu pensión, uno es sí y cero es no. Indicador más vida ley, uno es sí y cero es no. Indicador de aporte de fondo siempre va en blanco. Condición domiciliado, uno es sí y cero es no. Entonces, ahí eso ya tenemos las condiciones. Cuándo va el cero, cuándo va el uno. Remuneración personal en formación. Los archivos de cargas en este caso. El personal en formación, el monto pagado, la estructura número 21. Hay que revisar las estructuras también. Nos da en SUNAT, nos da, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras? Tenemos un formato, unas estructuras para hacer lo que es el tema de las cargas masivas, ¿no? Para hacer la importación en este caso. La remuneración de prestador de servicio, la renta de cuarta categoría, los archivos de carga de plame aquí, el nombre del archivo, prestador de servicio con renta de cuarta categoría, en la estructura número 7, prestador de servicio con renta de cuarta categoría, detalle de comprobantes, ¿no? Prestadores de servicio, renta de cuarta categoría, se movió. Aquí vamos a ver los prestadores de cuarta, cómo nos va a salir el generador de concepto. No tiene que salir separado, ¿no? El apellido paterno, el apellido materno y los nombres, separado. Aquí en el tema de la determinación de la deuda también es importante conocerlo, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden determinación de la deuda? En determinación de la deuda, vamos a encontrar el Sistema Nacional de Pensiones, de Salud, la renta de quinta para hacer el cálculo. La base imponible, acá ya nos va a salir la base imponible en forma general de todos los trabajadores, ¿no? ¿Cuánto es la base imponible que nos está saliendo en este caso? Está también el código, ¿no? Los códigos del impuesto resultante, de cuánto se va a pagar. Nos salen los códigos, si es que tuviéramos los pagos previos, ¿no? Se considera otras deducciones permitidas por ley, si es que hubiera, en este caso en la renta de quinta sí hay, se va a poner en la casilla 605, ¿no? Un negativo se puede decir de 2501. Eh, ¿Cuánto es el saldo a pagar en el caso del ONP?
En este caso nos sale 5.002 el saldo a pagar, vamos a pagar 5.002, que también es en otra casilla. Ahora bien, en el de salud también nos sale cuánto es nuestro producto resultante, en este caso son 127.093. Vamos a poner como saldo a pagar y vamos a poner importe de pagar también el mismo. En renta de quinta, aquí tenemos unas devoluciones, ¿no? De 2.500. En total a pagar nos va a salir solo 163.292. Aquí vamos a ver si es que lo vamos a pagar en efectivo, lo vamos a pagar en cheque. En este caso lo vamos a pagar en efectivo, lo vamos a dar validar. Ve, otras deducciones permitidas de ley, lo que decía en la renta de quinta, tenemos un negativo, un saldo, ¿no? Ahí. Entonces nos va a salir, nos salía uno de 165.000, pero como tenemos una deducción de 2.500, solo vamos a hacer el pago de 263.000. Una renta de quinta de 428, vamos a hacer saldo a pagar y importa pagar también el mismo. En la validación del PLAME lo vamos a ver el día de mañana, que es básicamente, en este caso, eh, cómo se hace una validación masiva, ¿no? Del PLAME, con todas las estructuras, con todo lo que viene a ser, bueno, algunos ya han hecho, en este caso, ya han hecho, ya saben qué tienen que traer, qué casillas deberían de tener en el caso de suelo, cuando es una casa de asignación. También están las casillas por tardanza, por subsidio, CTS, vacaciones, gratificaciones. Para todos ellos tienen un número de casilla, ¿no? Igual para los descuentos, ¿no? Para el tema de la quinta, la ONP, AFP, el aporte de salud. Entonces todo esto, este casito lo vamos a ver el día de mañana también, cómo se hace una importación. ¿Hasta ahí ustedes tienen alguna duda? ¿Alguna duda hasta ahí? Todavía tenemos unos minutos, unos 9 minutos. Si tienen alguna duda, la pueden hacer ahora. Para el día de mañana ya solo vamos a ver el restante, que son reportes del PLAME. Lo vamos a ver lo que son ya reportes de PLAME y vamos a hacer el casito práctico que les dije sobre, vamos a ver un poquito más cómo se calcula también el tema de las multas, la gradualidad de las multas, cuándo se va a pagar, si a un 90, a un 95%, la tasa de interés moratorio, que esté vigente, ¿no? Siempre tenemos que revisar todo lo que se encuentre vigente, porque ustedes saben que también hay modificatorias, ¿no? Hay modificatorias, como puede subir, como puede bajar. Entonces, eso también tenemos que tener en consideración. ¿Qué más vamos a ver el día de mañana? El día de mañana ya vamos a ver básicamente eso para tener, para culminar también con lo que ya le decía, el Plame, ¿no? Básicamente, aquí todo lo que tiene que ver con el T-registro es importante. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros ingresemos, ya hemos dicho, todo lo que nosotros ingresemos en el T-registro se va a ver reflejado en el Plame. Entonces, si nosotros no registramos a un trabajador, no va a estar reflejado en el PLAME, ¿no? Vamos a ver una diferencia ahí cuando hacemos un cruce de información. También hay que tener en cuenta la situación especial en el registro, cuando hay un trabajador, si es de dirección, si es que este trabajador es presencial, si es que fuera de dirección y hace teletrabajo o hace mixto.
toda esa información tiene que estar registrada en donde, en el T-registro, ¿sí? No hay que olvidarnos de actualizar la información si es que en un momento un trabajador no era sindicalizado y ahora sí, porque eso también cuando hacen una, básicamente como les decía, una inspección de la SUNAFIL te solicitan eso, ¿no? Y más cuando tienes este personal sindicalizado. Te piden el TR5 y en el TR5 pues te sale toda la información, en el caso sindicalizado quieren saber, es más, la SUNAFIL te dice, te pide el TR5 y también te pide la data, te dicen, por ejemplo, este, envíame la data de los personales que se han afiliado de tal periodo a tal periodo, ¿no? Entonces tú tienes que enviar esa data y, por ejemplo, los que te dicen envíame los que están actualizados a la fecha, ¿cuántos tienes? Entonces eso tú le envías, que tiene 113 en tu Excel, así que tú le envías. Ellos lo van a comparar con cuál, lo van a comparar con tu data del TR5, ¿no? Con tu reporte de Terra 5 y en tu reporte de Terra 5 vayas a tener 100, entonces ahí va a haber una diferencia donde te van a hacer la observación y tienes que tener cuidado ahí, ¿no? Entonces tú tienes que verificar, yo tengo en mi ESI 115 y si en mi data del Terra, en mi reporte de Terra 5 tengo 100, entonces entro al al T-registro y voy a actualizar esta información. Voy a actualizar esta información para que al final, cuando ya enviemos, vamos a tener que volver a sacar un reporte de TR5 actualizado ya, ¿no? Donde esto ya estén también los nuevos afiliados que en un momento no lo habíamos ingresado en este registro, ¿no? Pero sí lo teníamos quizás mapeados en el Excel. Entonces hay que tener cuidado porque es importante y siempre en un tema de inspección SUNAFIL nos pide, ¿no? La información del TR5, del T-registro, disculpen. Entonces, si no tienen alguna duda, consulta, nos vamos a quedar aquí. El día de mañana ya vamos a ver todo lo que es, como ya le dije, los reportes del PT, cómo se calcula una multa. Vamos a ver también lo que es un caso práctico de, de una carta inductiva, ¿no? Cuando nos envía una carta inductiva de cuarta, cómo se calcula, cómo responder a esta carta inductiva, porque hay que recordar que también hay multas, ¿no? Una multa por los datos falsos, una multa por no retener el tributo no retenido, eh, cuándo se da la gradualidad del 95%, en qué momento se da gradualidad del 90%, del 90%. Vamos a ver el tema de el cálculo de los intereses también. Cuántos días han pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto es la multa, no? Porcentaje de multa que se puede indicar, ¿no? Ah, ¿algunos tienen alguna duda, alguna consulta? Erika me dice, la SUNAT observa las faltas o debe haber... No, la SUNAT de hecho, la SUNAT de por sí, como le dije, ellos tienen toda la información, ellos pueden detectar estas faltas sin necesidad de que tenga una denuncia. Básicamente la denuncia se va en la SUNAFIL, ¿no? Cuando el trabajador o ex trabajador va y presenta una denuncia, pero eso es básicamente ya con la SUNAFIL. En la SUNAT ellos mismos te dan alertas, es más, ellos si verifican que por ahí no has hecho los pagos correctos, en este caso, por ejemplo, en lo que es renta de quinta, no has retenido de acuerdo a lo que es la determinación de la deuda, ellos tienen pues que debiste haber retenido en un año, en todo el año, 3.500. Ellos en su data tienen eso y tú solamente has retenido
no sé, pues hayas retenido menor, no hayas retenido 3.000, hay una diferencia de 500 soles, entonces ellos te van a hacer primero, te van a enviar una notificación indicando de que hagas la subsanación o que le des la explicación o el detalle de dicha omisión, ¿no? En el tema de renta de quinta es básicamente, bueno, es porque también los mismos trabajadores no presentan el documento, ¿no? Y para eso ya habíamos indicado también en una anterior sesión de que nosotros tenemos que hacerle firmar también una carta, ¿no? Una carta, un documento donde indican de que pues no han tenido o no han trabajado en otra empresa, ¿no? Y con eso nosotros ya nos podemos avalar, ¿no? Y enviar esa información o ese documento, le presentamos a la SUNAI y eso es nuestro sustento de por qué no sé, por qué hay una falencia, ¿no? De esos 500 soles, por decirlo. Sí, lo que pasa es que en algunas empresas no lo hacen, básicamente lo ven en empresas que son probablemente empresas más grandes, porque yo sí conozco, ¿no? Empresas donde sí llegan a hacer este tipo de sanciones y antes de hacer una sanción, te envían unas notificaciones para que tú puedas subsanar. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? Si no, ya nos quedamos aquí y ya nos estaríamos viendo en la última sesión, que es la sesión número 9, que es el día jueves. Estaríamos culminando ya con el PLAME y los casos prácticos en el tema de multas, ¿no? Multas y sobre una carta inductiva. Listo, que tengan muy buenas noches. Nos vemos hasta el día jueves. Gracias.